¿Cómo puede un cristiano convencional que sigue todo lo que le han enseñado en la iglesia en su vida y cree que llegará al mundo espiritual, hacia un lugar de amor y luz y a los brazos de Jesús, hacer frente al impacto de descubrir su verdadera condición del alma y su crecimiento real en el amor y el error de las enseñanzas que recibieron? Sí, esta es una pregunta interesante porque supone que una persona, una vez que entra en el mundo espiritual, incluso reflexionan sobre ello, la diferencia entre lo que prometieron y lo que terminaron teniendo. La realidad es que la mayoría de las personas, cuando terminan en un mundo espiritual, terminan teniendo una experiencia que terminan viviendo, pero luego empiezan a justificarse a sí mismos por qué tienen esa experiencia. Entonces, si miramos el fallecimiento del cristiano promedio, ahora aquí estoy hablando de un cristiano que realmente no ha tenido el corazón tocado por la religión. En otras palabras, han practicado las normas Más o menos y un principios de su poco. iglesia, han seguido rígidamente lo que creen que es su interpretación de la Biblia, pero que la parte amorosa de la religión, la fe, no ha tocado realmente su corazón. ¿Estás bien? Así que de ese Sí. tipo de persona estoy hablando ahora. Cuando pasan al mundo espiritual, a menudo se dan cuenta de que no están en los brazos de Jesús como se les prometió. Jerison says, generalmente no conocen a Jesús y a menudo están en un lugar de penumbra o oscuridad en el mundo espiritual. Depende de lo moral que hayan sido para determinar dónde estarán. Aunque sí han sido bastante morales en él. Y probablemente terminarán en el medio de la primera esfera o cerca de la parte superior de la primera esfera del pozo espiritual. Si han sido un poco inmorales o han sido críticos o han tenido otro tipo de emociones que a veces siento inducido a tener por su conocimiento de lo que creen que es la verdad. Entonces estarán un Usualmente. poco más abajo en el mundo espiritual como resultado. Ahora, si miramos a dónde llegan al mundo espiritual y se dan cuenta de que no están en los brazos de Jesús. No están en una especie de paradoja, una condición que esperaban. Y algunos de ellos incluso, Daisy, literalmente espero estar tocando hazlo, arpas con Jesús. lo que sea. Y claro, yo estaría bastante aburrido con ese tipo de comportamiento Vale. todos los días, pero ellos no lo han considerado. Pero ellos pasan a este lugar donde no era nada como esperaban. Generalmente, lo primero que hace una persona así es empezar a justificarse por qué no están en el lugar que esperan. No se dicen a sí mismos, estoy en este lugar porque obviamente hubo una falta de amor o hay una falta de corazón en mis prácticas. No dicen eso. Dicen, oh, hay algo mal con mis prácticas o hay algo mal con lo que he enseñado o pasarán por una serie de justificaciones, como quizás solo esté en una ubicación temporal. Tal vez necesito hacer algunas cosas extras y llegaré al lugar que me han prometido. Entonces tienen todo tipo de sistemas de creencias específicos que los llevarían a quedarse estancados y a no aceptar que hay un gran impacto. En otras palabras, los alrededores físicos les muestran que algo está mal. Sí. Porque uno puede lidiar emocional e intelectualmente con el hecho de que algo está mal, porque no son lo suficientemente humildes. Ni siquiera se permiten a sí mismos sorprenderse. Vaya, eso es negar, Eso es la negar realidad. Y te sorprenderá cuántas personas de todo tipo de denominaciones religiosas llegan al mundo espiritual en ese nivel de negación. Grandes niveles de negación. Pero ahora va a tomar un tiempo pasar de este estado de negación casi total, de que todo lo que se les ha prometido no se ha cumplido, a una condición donde se dan cuenta de que la razón por la que no ha funcionado es por la parte del amor. De la religión no toca su corazón, y es lo que sucede en ese periodo, que a menudo es un periodo muy largo. Es usualmente el periodo más largo en el progreso de una persona, a menudo. Solo hay otro periodo de tiempo generalmente tan largo, y es el periodo en que una persona se siente satisfecha con donde está. Claro. Entonces estos dos problemas son el periodo de negación y el periodo de autocomplacencia de su vida. Son las dos causas principales de falta de progreso, tanto en la tierra como en el mundo espiritual. Por lo tanto, una persona en el espíritu que llega al mundo espiritual llega en una o ambas de esas condiciones.
Y como resultado puede tomar mucho tiempo antes de que lo admitan ante sí mismos. Eso, Sus propias enseñanzas que asimilaron en la tierra no fueron satisfechas y no se cumplieron. Ahora, eso se aplica a la persona promedio que pasa de esta vida al mundo espiritual. No clasificaría a un cristiano que tiene una religión basada en el amor como una persona promedio. Son completamente diferentes a la persona promedio, como lo es el musulmán que tiene una religión basada en el amor. Él también es completamente diferente a la persona promedio. Porque cuando tienes amor guiando tu corazón y alma, también det stadig med al menos un poco en general. Y como resultado puedes admitir para ti mismo el impacto de no es como esperaba, y entonces empiezas a hacer preguntas. ¿Por qué no es como esperaba? ¿Qué pasó para que no fuera como esperábamos? Y así sucesivamente. Y como resultado de estas preguntas, obtienes las respuestas que te dan los espíritus que ya han aprendido las respuestas a esas preguntas. bien. Así que mi sugerencia para cualquier persona que pase al mundo espiritual, donde sus expectativas del mundo espiritual no son las mismas que su ubicación real. Y ese es mi sentir. Todo lo que necesitan evaluar es lo que esperaba que fuera exactamente como es ahora. Y si no es así, tener la humildad de ver que lo que creías era claramente falso. Y hay una verdad que necesitas absorber y necesitas a alguien que te diga cuál es. Sí, alguien que sepa decirte cuál es. Y eso para mí es el mejor método para sobrellevarlo. El proceso de pasar y cualquier shock que puedas experimentar al pasar. Claro, para hacer eso se requiere una cierta cantidad de autoanálisis. Necesitas poder decirte a ti mismo: eso es lo que creí en la tierra y no sucedió. Eso es lo que creí en la tierra y tampoco sucedió. Y eso es lo que pensaba en la tierra y eso todavía no sucedió. Y todas estas cosas no sucedieron, así que algo está mal. Sí. Requiere algún tipo de autoanálisis para poder decir, algo está mal. Ahora, el siguiente paso después de eso es el paso crítico. Te das cuenta de que algo anda mal y entonces luego pide ayuda a alguien que sea más brillante que tú, que pueda saber las respuestas a esas preguntas. La mayoría de la gente no quiere hacer eso por muchas razones. No quieren admitir que lo que pensaban que estaba mal, en realidad estaba mal. No quieren tener la humildad para cambiar. Quieren aferrarse a las creencias falsas, aunque es obvio que están equivocadas, basándose en... Es obvio en el mundo espiritual que algo está mal por sus sistemas de creencias en la tierra, pero no quieren admitir eso para sí mismos. Eso es falta de humildad. Y si no tenemos humildad, vamos a tener muchas dificultades en el mundo espiritual, porque no vamos a querer ayudas externas. Y si no las quieres en el mundo espiritual, no tienes ninguna esperanza de progresar jamás. Porque el único tipo de ayuda que recibirás será de un espíritu o Dios, que son todas ayudas externas. Sí, así que si sentimos que podemos resolver todas las preguntas por nosotros mismos, dentro de nosotros, estaremos muy equivocados y nos quedaremos estancados por mucho tiempo en el mundo espiritual. Algo incidental que me vino a la mente. ¿Guardas tu guía cuando te mueres? Sí, tu guía a menudo permanece contigo después de que has pasado, dependiendo de tu condición, claro. Si tu condición es igual a la de tu guía, entonces, claro, son más como tu amigo que tu guía. Pero si tu condición no es tan amorosa como la de tu guía, entonces tu guía continuará esforzándose para guiarte en el mundo espiritual. Sin embargo, la mayoría de las personas que son cristianas creen que si un ángel de luz viene a ellos y les dice algo más allá de lo que ya han aprendido en la Biblia. De hecho, hay una escritura, por supuesto, en la Biblia que dice esto, que deben rechazarlos. Entonces, cuando su guía, su ángel de luz, viene a ellos y les dice, soy tu guía, he estado contigo toda tu vida, conozco todo sobre ti. Ellos dicen, lo siento, debe ser del diablo. La Biblia me hablará de personas como tú. No voy a escucharte, aléjate de mí, tú, trabajador de la maldad. Y citan todas estas escrituras. Y el pobre espíritu que ha estado cuidando a esa persona en la tierra toda su vida tiene que apartarse y esperar hasta que la persona cuyo pasado tenga la voluntad de hacerlo para realmente decir, tal vez esa persona lo fue.
Dios mío, puede que incluso existan Ahora soy un deslizamientos. friki de la funcionalidad. Y tal vez debería preguntarle a él, ¿por qué eres más brillante que yo? Y recuerda lo que dijo Jesús sobre el brillo, te iluminas. Brillan, serán más brillantes que... Tal vez debería haberle escuchado y luego pedirle que volviera. Pero a veces he visto que sucede 200 años después. Y durante ese tiempo, esa persona que ha fallecido siente que no tiene a nadie que la guíe. Pero están rechazando a su propio guía. Sí, y eso ocurre frecuentemente, particularmente entre los cristianos. Porque a los cristianos se Por les dice eso- que de estas creencias bíblicas que absorben mientras están en la tierra y luego cuando fallecen, las recuerdan, por supuesto, y en realidad las recuerdan más fácilmente. Sí. Porque su mente está mucho más clara como resultado Sí, de las operaciones del cuerpo espiritual. Recuerdan muchas de estas citas, incluso más claramente que en la tierra. Y luego, como resultado de eso, deciden adoptar ese sistema de creencias, todavía confiando en que la Biblia es la palabra de Dios, pero impidiéndoles progresar durante largos periodos de tiempo. Y generalmente es solo el amor lo que les saca de esa condición. Cuando digo amor, me refiero al amor que ellos tienen, querer conectar con Dios si existe, Caso. o el amor. Y más a menudo es el amor que tienen de querer conectarse con otras personas. Sí. Y ese amor los lleva a descubrir algunas cosas, a descubrir más verdad. Y luego al descubrir más verdad se dan cuenta de que, y así sucesivamente todavía les está disponible y así. Adiós. Lo que creen que es verdad no es verdad. Por lo tanto suele ser algún tipo de crecimiento o expansión en su alma de amor, lo que les provoca el despertar de su alma, por así decirlo. Entonces, ya sabes, para la mayoría de las personas que fallecen, y en particular para la mayoría de los cristianos que fallecen, si el amor no ha sido el factor dominante en su práctica de la religión en la tierra, entonces el amor no será el factor determinante en su práctica de la religión en el mundo espiritual. Llegarán en una condición muy oscura como resultado. Y luego, como resultado de esa condición oscura, solo será una serie de eventos que ocurren durante un largo periodo de tiempo en general. Les hace darse cuenta de que el amor no ha sido el factor guía en su vida y les hace abrir su corazón al amor. Y una vez que el corazón esté abierto al amor, entonces comienzan a participar en el progreso de manera más rápida. El problema en el mundo espiritual es ganar el despertar. Y ganar el despertar se trata de humildad o la falta de ella. Y es la falta de humildad que causa la incapacidad de tener un despertar. Así que, nuevamente, como digo, sobre las prácticas diarias que mencionamos en la pregunta 2, creo que era, esas prácticas diarias nos ayudarán, no solo ahora, sino que también nos pasó a nosotros, sí, para lograr este despertar de nuestra alma. Hasta tal punto que estemos dispuestos a concebir cosas que antes creíamos que eran ciertas. Pero ahora lo que nuestra vida nos está demostrando no puede haber sido cierto. Mi sugerencia para la persona promedio de cualquier fe religiosa es, cuando descubres después de partir que lo que creías en tu fe religiosa no resultó ser cierto, entonces inmediatamente di para ti mismo, está bien, hay cosas que necesito aprender y ser lo suficientemente humilde para pedir ayuda para aprender. Y cuando un espíritu más brillante venga a ti, en lugar de descartarlos como el ángel o el diablo, escúchalos y aprende de ellos.